los Pandora Papers, la inflación venezolana y la nueva creación de empresas en Cuba. Además, Julio Velarde finalmente ratificado, la segunda reforma agraria, Iraoka y RICRA. Esto y más en el resumen del día. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Producto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, con el resumen diario de noticias sobre temas de mercados y empresas. Si quieres recibir este podcast gratuitamente cada mañana en tu WhatsApp, envíanos un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP para sumarte a nuestra lista de difusión. Vamos con la información para el día de hoy, lunes 4 de octubre de 2021. El episodio de hoy va a estar un poco más internacional que de costumbre. Hay muchas noticias interesantes que comentar y mucha información nueva para que estemos todos al día de lo que pasa en nuestra región. Empecemos. Luego de los Panama Papers, los codinomes de Odebrecht y muchos más entripados de corrupción, ahora salen a la luz los papeles de Pandora o los Pandora Papers. ¿Qué es esto? Esto es el resultado de una investigación internacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha destapado a personalidades con poder en América Latina y sus vinculaciones con offshores, entre otras movidas financieras que podían asumirse de blanqueo de activos en algunos casos. En la investigación han participado más de 600 periodistas de 117 países, que han analizado durante 2 años 11.9 millones de documentos. Esto ha dado como resultado la aparición de estas movidas en al menos 92 políticos y altos funcionarios de América Latina, entre ellos el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, tal como se reveló el día de ayer. Pero también están, por ejemplo, el presidente chileno Sebastián Piñera, también el de Ecuador Guillermo Lasso, y los colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria, entre otros personajes conocidos. En el caso de PPK, la información de la investigación muestra más datos sobre su empresa Dorado Asset Management Ltd, una compañía que fue creada en las Islas Vírgenes Británicas cuando él era ministro de Economía, y que fue creada también para, enseñar cómo sacarle provecho a un offshore. En resumen, sobre este tema, la OCDE calcula, que el equivalente al 27% de la riqueza financiera de América Latina está desviada a sociedades offshore, lo que supone unos 22.000 millones de dólares en impuestos que perdemos cada año los países de América Latina, 22.000 millones de dólares menos. El diario El País señala en su edición especial de ayer que un paraíso fiscal, es una mala traducción del inglés tax haven, o sea, refugio fiscal, que son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, a veces la única, y suelen ser países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con bajos impuestos, facilidades para abrir empresas y confidencialidad, sobre todo en los registros, porque el anonimato es un punto crucial de estos. Por otro lado, también El País señala que una sociedad offshore es una entidad que se crea en uno de estos países, en un país distinto al que uno reside, y tener una empresa offshore no es ningún delito, bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Pero sí, la regla general señala que para que sean legales es que se deben declarar autoridades tributarias competentes, cosa que, por ejemplo, en el caso de PPK no se hizo. Por eso, el problema que revelan los papeles de Pandora, los Pandora Papers, es cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, por llamarlo así, sin que hayan declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Además, porque bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren las puertas al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación, incluso de temas de terrorismo, como indica el diario El País. Así que ya saben, vamos a ir viendo toda esta semana y las que siguen información relacionada con estos Pandora Papers. No solamente PPK está ahí, también hay más personalidades del Perú que ya irán saliendo seguramente en las siguientes semanas. Pero ya que estamos en noticias regionales, un par de notas destacadas de la semana pasada que no comentamos y son interesantes de conocer. La primera es que la devaluación en Venezuela hizo que se reduzcan 6 ceros a los bolívares y ahora pasen de llamarse Bolívar Soberano a Bolívar Digital, aunque no se trata de una moneda digital, solamente es un cambio de nombre. Claro que esta reconversión monetaria no va a tener sentido si no se realiza junto con otras reformas como un programa contra la hiperinflación, cosa que no se ha hecho. Mira que si lo haremos eso en Perú, que con Alan García en su primer gobierno pasamos del sol de oro al INTI Millón, para luego ya en 1991 con el nuevo gobierno pasar al nuevo sol, que es quien se quedó finalmente por décadas, pero porque vino atado a reformas. En otros lados,
en Cuba. Se aprobaron las primeras 32 empresas privadas MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas en 60 años, las primeras empresas en 60 años privadas. Las empresas autorizadas se encuentran en 11 de las 15 provincias del país e incluyen a sectores de producción de alimentos, manufactura y reciclaje. Esto se da como parte de una serie de reformas en materia económica que el gobierno cubano ha tenido que aceptar para impulsar el desarrollo socioeconómico del país en una situación de grave crisis. Como sabemos, esto viene luego de décadas donde solamente el gobierno cubano tenía el monopolio de las actividades económicas, pero una de sus principales industrias, que es el turismo, se ha venido abajo y se está visto muy mellada por el tema de la pandemia. La norma para la creación de MIPYME se publicó a fines de agosto y ya comienza a ser tangible. La norma señala que las empresas tienen como objetivo desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad. Además, las MIPYMES pueden exportar e importar, gestionar y administrar sus bienes, definir los productos y servicios a comercializar, así como sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados, y operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiación. También están facultadas para fijar los precios de sus servicios y bienes, excepto aquellos que sean de aprobación centralizada, definir su estructura, plantilla y cantidad de trabajadores y determinar sus ingresos, como señala la agencia EFE. Pero algunas actividades que no pueden aún contar con empresas privadas en Cuba son, por ejemplo, la salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa, control de plagas, la caza, la explotación de minas y canteras y las transmisiones de radio y televisión. Tampoco se autoriza la elaboración de azúcar, aguas minerales naturales y tabaco, la impresión de libros, la fabricación de armas, así como la creación de sellos discográficos, entre otras actividades prohibidas. Es decir, libertad, pero a medias. Así va la cosa en este pequeño resumen regional del día de hoy. Y a nivel local, destacamos que finalmente Julio Velarde fue ratificado como presidente del Banco Central de Reserva y junto a él fueron incluidos como directores del banco los economistas Roxana Barrantes, José Tábara y Germán Alarco. Los dos primeros son docentes de la PUC y el tercero de la Universidad del Pacífico. Estos son los nombramientos por parte del Poder Ejecutivo. Ahora falta, claro, la designación de 3 miembros más del directorio, pero esto a cargo del Congreso de la República, quienes pusieron años atrás a personajes ajenos a la entidad y el know-how del Banco Central, como Rafael Rey y José Klimper, personajes relacionados al fujimorismo, pero sin mayor mérito, la verdad, para ser miembros del Banco Central de Reserva. Esperemos que esta vez, y dada la situación del país, el Congreso elija mejor. A ver, algunos nombres que se están barajando son los de Diego Macera, gerente general del IPE, y de Carlos Oliva, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal, que no es tan mal. Pero anteriormente también se había mencionado, por ejemplo, al hijo de Acuña y a Daniel Córdoba, economista de la Universidad del Pacífico, pero más conocido recientemente por aquello de hay fraude, pero no tenemos pruebas. Frente a estos dos, la verdad es que Macera y Oliva suenan como opciones mucho más razonables y buenas, la verdad. Pero bueno, habrá que esperar a ver a quién eligen. Vamos con otras noticias ahora de empresas y sectores, pero antes, un mensaje importante. ¿Quieres armar campañas de marketing, mapear a tu competencia, explorar nuevos mercados? El Top Online es una web que te permite acceder mediante suscripción a la información más completa y detallada de empresas en el Perú, con la base de información estratégica, financiera, de contactos y de funcionarios más grande de todo el país, bajo el respaldo de Perú Top Publications, los líderes por más de 3 décadas del mercado de información empresarial del Perú. Conoce más de nuestros productos y suscripciones en la web www.ptp.pe o escríbenos al mail topventas@ptp.pe. Top Online, el poder de la información en tus manos. En agro, ayer se oficializó el inicio de la llamada segunda reforma agraria que busca fortalecer a la pequeña agricultura familiar. El tema es que, según el premier Guido Bellido, para que se pueda dar esta reforma se necesitaría que el Congreso apruebe una ley del Ejecutivo que incluye un presupuesto propio. Y para no perder su estilo de diálogo y negociación, Bellido amenazó al Congreso con cerrarlo si es que no se aprueba esta ley, o en palabras puntuales del premier, devolver a cada uno de los congresistas a sus pueblos. Sin embargo, especialistas señalan que el Ejecutivo no necesita que el Congreso apruebe nada para este tipo de reformas, o sea, amenazas por gusto o para hacer show, las de Bellido. Claro que la amenaza se da en medio de la casi segura moción de censura para el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el anuncio de la cuestión de confianza que haría Guido Bellido por Maraví con la venia de Pedro Castillo, quien la semana pasada decía que no, pero luego que sí, y seguro también viceversa, porque ya no se entiende nada de lo que hacen a la interna del gobierno y los mensajes quedan tan cruzados. Pero bueno, dicho esto, la reforma que se plantea para el sector agro no está mal y busca modernizar a un sector del agro que estaba bastante relegado. Esperemos nomás que se ponga a organizar esto a gente capacitada y con las competencias necesarias para llevarlo a cabo.
La reforma se organiza en 9 ejes de desarrollo, que son la búsqueda de seguridad alimentaria, la industrialización, mayor acceso al crédito agrario, el apoyo de universitarios con el servicio civil agrario, que es una especie de CECIGRA para el agro, mejoras de infraestructura hidráulica, fomento de cooperativismo y de asociatividad, así como mayores compras estatales y el repoblamiento ganadero y una agenda común regional. Iremos viendo cómo avanza esto. En el mercado retail, Importaciones Iraoka anunció que planean abrir tiendas stand-alone para ampliar su cobertura en Lima Sur y Lima Este y expandir además su tienda online en provincias, según declaró Hiro Iraoka, gerente de la empresa, al diario Gestión. Sobre su expansión con el e-commerce a provincias, el ejecutivo señaló que se empezaría por una expansión en Huancayo, Trujillo, Arequipa, Chiclayo y Piura. Y sobre los cambios en la demanda actual de los consumidores peruanos, Hiro Iraoka señala que debido a que la gente busca ejercitarse y estar más saludable, una de las categorías que ha crecido bastante es el de las bicicletas, scooters y máquinas de gimnasio. En tecnología, la empresa peruana Rycra, enfocada en el desarrollo de tiendas virtuales para empresas, se convirtió en septiembre en el primer emprendimiento peruano en alcanzar los $200 millones en ventas realizadas a través de sus e-commerce fuera de la categoría de los marketplaces, es decir, lograron esta meta con ventas directas desde las tiendas virtuales de sus clientes. Para el año 2022 el objetivo es duplicar esta meta, ya que planean llegar a nuevos mercados como México y expandirse más en el mercado ecuatoriano. Rycra cuenta en total con 130 clientes corporativos y enfoca en un 80% de su negocio en el desarrollo de tiendas B2B. Y uno de sus principales clientes, por ejemplo, es Cementos Pacasmayo. El tipo de cambio interbancario empieza la semana en 4.128 soles, mientras que el tipo de cambio paralelo en 4.131 soles y el euro en 4.792 soles. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cerró la semana pasada con un aumento de 0.38% y el índice selectivo con un aumento de 0.34%. Al momento de grabar este podcast, el Bitcoin estaba en $47.465.7. En otras cotizaciones, el cobre subió a $4.150 por libra, el precio del oro bajó a $1.750.8 por onza y el valor de la plata subió a $22.51 por onza. El petróleo también subió y está a $79.6 por barril. Estas fueron las noticias del día de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale un like a este video y compártelo con todas las personas que quieran estar al día en temas de coyuntura. Este episodio es libre de derechos para los que deseen difundirlo por cualquier medio. Estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes de Perú Top Publications. Nos vamos hoy con una frase de Sigmund Freud que decía lo siguiente: nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Tengan un gran día.